Hola, ¿qué tal? Soy el Doc Pepe, José Luis García García, y el día de hoy vamos a hablar de cómo abordar a un paciente con hipertiroidismo. Pues vamos a los datos duros. El hipertiroidismo tiene una prevalencia de 1% en la población general, con un predominio en el sexo femenino en una relación 5:1 en comparación con los hombres. Las causas principales de hipertiroidismo son enfermedad de Graves, en primer lugar, seguido de bocio multinodular y adenoma tóxico. Para realizar un diagnóstico etiológico de hipertiroidismo, necesitamos solicitar una gamografía tiroidea, ultrasonido tiroideo y anticuerpos anti-TSI y, sobre todo, tener un cuadro clínico compatible con la patología. Recuerden, los pacientes van a acusar con datos de hipermetabolismo secundario a un aumento de hormona tiroidea a nivel sérico. Suelen cursar con irritabilidad, caída de cabello, calor excesivo, palpitaciones, insomnio, diarrea, pérdida de peso, disminución de la fuerza, temblor en manos. Datos muy específicos de hipertiroidismo en relación a enfermedad de Graves van a ser el exoftalmos y el bocio, que suelen ser tener mucha correlación con la enfermedad de Graves. Ahora sí, vamos con el algoritmo de qué hacer ante un paciente con hipertiroidismo. Ya tenemos la sospecha clínica, ahora solicitamos una TSH. Se va a confirmar hipertiroidismo en el paciente que tiene una TSH baja, ya que la hiperfunción de la tiroides va a hacer que la producción de TSH esté inhibida y por ende va a estar bajita. Y vamos a ampliar de rutina la solicitud de T4 libre, el gamagrama tiroideo, los anticuerpos TCI y el ultrasonido tiroideo. Bien importante el gamagrama tiroideo, el cual básicamente es brindarle a nuestro paciente algún radiofármaco que va a ser captado por una tiroides hiperfuncionante o por tejido tiroideo hiperfuncionante. Este tipo de radiofármaco puede ser el yodo, tecnecio 99, yodo 131, entre otros, y se puede administrar por vía oral o por vía intravenosa. Y después vamos a generar las imágenes con una cámara gamma o gamma cámara, la cual nos puede dar distintos patrones, como son, aquí podemos ver, les voy a señalar, mm, una gamografía con hipercaptación global, es un diferencial. La otra puede ser una hipercaptación nodular única o puede ser múltiple, o una gamografía con hipocaptación tiroidea en la que pues no tenemos captación como tal de nuestro trazador. Entonces, en el contexto de un paciente que tiene una gamografía con hipercaptación global como en esta, lo primero que vamos a sospechar es en la enfermedad de Graves-Basedow. Recuerden, es la principal causa de hipertiroidismo. ¿Cómo vamos a confirmar el diagnóstico de enfermedad de Graves-Basedow? Se va a realizar con los anticuerpos TCI. Los anti-TCI son muy similares a la TSH y van a tener la función igual a nivel de la, de la glándula tiroidea. Sin embargo, recuerden que los TCI van a surgir de autoinmunidad, entonces van a ser receptores que van a ir dirigidos contra las células de la glándula tiroidea. Entonces, si tenemos TCI positivo con una gamografía con hipercaptación global, vamos a tener el diagnóstico en una enfermedad de Graves-Basedow. Sin embargo, existen otras patologías que nos pueden dar una gamografía con hipercaptación global, como van a ser, por ejemplo, el coriocarcinoma. En el coriocarcinoma, recuerden que hay una sobreproducción gamma, eh, de, de la hormona HCG, de la gonadotropina coriónica humana. O sea, la beta gonadotropina coriónica humana, y su fracción beta va a ser la que va a estar elevada, pero la HCG o esa gonadotropina también va a tener una fracción alfa, la cual se va a unir al tejido tiroideo y por ende va a dar ese tipo de respuesta en la gamografía tiroidea con hipercaptación global. Existen otras patologías aún más raras que nos van a dar una gamografía con hipercaptación global, como son un hipertiroidismo central, en el cual pues tengamos básicamente un TSHoma que esté produciendo TSH excesivo que se está uniendo a nuestra glándula tiroidea, y en ese contexto vamos a tener
T4 libre elevada y también TSH elevada. Entonces, eso va a ser el contexto de un hipertiroidismo central de un tumor productor de TSH. Y la otra, que tengamos un paciente que tenga resistencia genética de todas sus células a la hormona tiroidea y por lo tanto tenga que generar una liberación excesiva de la T4 libre. Y usualmente la TSH puede estar normal o incluso elevada, parecido al contexto de un TSHoma. El otro contexto, la otra posibilidad que tengamos en el abordaje del paciente con hipertiroidismo es que esa gamografía nos haga con una hipercaptación ya sea nodular única o múltiple, en la cual pues nos va a hablar ya sea de un bocio multinodular o un adenoma tóxico. Calma, que vamos a hablar más adelante también del tratamiento de cada una de estas patologías. Y finalmente, tenemos la posibilidad de que nuestro paciente tenga una gamografía con hipocaptación tiroidea, como es en esta imagen. No vayan a confundir esta hipercaptación que hay a este nivel. No está a nivel de la tiroides, como se pueden dar cuenta, sino más bien a nivel de glándulas paratiroideas de este lado y glándulas submandibulares, que también tienen captación de los radiofármacos. Al final son tejido glandular, que puede captarlo. Y tiene mucha afinidad a ello. Entonces, cuando estamos ante un paciente que tiene hipertiroidismo a nivel laboratorial, pero la gamografía no tiene captación, pues vamos a solicitar tiroglobulina. Acuérdense que la tiroglobulina es esa fracción o esa globulina a la que se une la hormona tiroidea, el depósito de hormona tiroidea en el coloide de la tiroides. Entonces, si tenemos tiroglobulina baja, vamos a estar ante un paciente que tiene una tirotoxicosis facticia. ¿Qué es una tirotoxicosis facticia? Son esos pacientes que toman hormonas tiroideas a propósito. Pueden ser, por ejemplo, con la finalidad de bajar de peso. Hay algunos pacientes que realizan ese tipo de actividades o aquellos que consumen algunos otros tipos de fármacos eh, que tienen hormonas tiroideas, los cuales no están regulados. Eso sí es muy importante. Hay muchos medicamentos o algún tipo de preparados que no están regulados y que tienen hormonas tiroideas y nos pueden desencadenar en múltiples problemas, como por ejemplo la tirotoxicosis facticia. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Pues estamos administrando hormona tiroidea exógena. Entonces, esa administración de hormona tiroidea exógena pues nos va a inhibir la producción de TSH porque el organismo va a estar entendiendo de que sí hay producción de hormona tiroidea y pues ese es el contexto de una tirotoxicosis facticia. Ahora bien, si después de haber solicitado la tiroglobulina, esta nos sale con un valor normal o incluso alto, vamos a estar en distintos contextos. Uno, por ejemplo, es que estemos ante un paciente con tiroiditis. Los pacientes que tienen tiroiditis, acuérdense, lo vamos a ver en otro tema, pero son aquellos en los que tienen una afectación a nivel celular tiroideo, en el cual hay destrucción de las células tiroideas y después de esa destrucción de células tiroideas va a haber una liberación de hormonas tiroideas de la tiroxina y la tirotironina a nivel sérico, lo cual pues nos va a dar falsamente ese valor de T4 libre elevado y por ende la disminución de la TSH en respuesta a esa rotura o ruptura de la célula, valga ese tipo de terminología, que nos va a disminuir el valor de la TSH sérica. La otra es que estemos en el contexto de un estroma ovari. Estroma ovari es una patología en la cual tenemos tejido tiroideo ectópico, es decir, igual y no hay eh, producción de hormona tiroidea a nivel donde debería estar la tiroides, pero sí lo podemos encontrar a nivel ectópico, por ejemplo, a nivel ovárico. Entonces, si a este paciente le llegaran a hacer una gamografía a nivel pélvico, que usualmente no se hace, se encontraría una hipercaptación focal a nivel de los ovarios. Y otra que es muy rarísima, pero que también puede pasar, sería en el contexto de un paciente que tiene una metástasis de un carcinoma folicular funcionante. Es decir, en aquel paciente en el cual ya diste el tratamiento del carcinoma de manera radical, ya sea que se le haya administrado yodo radioactivo y se haya quemado esa glándula en su totalidad, o se haya hecho una resección tiroidea.
pero por muy mala suerte ese paciente haya tenido una metástasis a distancia de ese tipo de carcinoma folicular y que esté hiperfuncionando en otro foco metastásico, que eso es un poquillo más raro. Ahora, vayamos al tratamiento de las cosas que esperamos encontrar con un poquito más de frecuencia. Nada más déjenme, veo cómo cambio de diapositiva y ya. Ah, muy bien, aquí. Vamos a dar dos tipos de manejo en primera instancia. Te llega un paciente con el diagnóstico de hipertiroidismo y en lo que le haces todo, o más bien sí, con un abordaje de hipertiroidismo, ya tienes tu TSH que está bajita, la hormona tiroidea libre que está elevada. Ahora toca dar manejo médico farmacológico. Primero hay que acordarnos que estamos en el contexto de un paciente que tiene hipermetabolismo secundario a esa producción de hormona tiroidea. Entonces, para dar un manejo sintomático, se va a brindar medicamentos de tipo beta bloqueador, que puede ser propranolol de primera elección o atenolol. Mucho ojo en los pacientes en los quienes va a estar contraindicado, relativamente en pacientes gestantes. En bloqueos auriculoventriculares, por supuesto, si no vamos a bloquear a ese paciente de manera en su totalidad, lo vamos a parar, o en pacientes que tienen broncopatías. Aunque son contraindicaciones relativas en algunos contextos. Acuérdense que tenemos betabloqueadores que van a ir, que son selectivos y los que no son selectivos. Y también vamos a brindar manejo para disminuir esa hiperfunción tiroidea. Puede ser con metimazol o el conocido tiamazol, aquí lo tenemos, y el propiltiuracilo en otros contextos. Por ejemplo, en pacientes embarazadas. Pero ahorita vamos a ver que podemos dar tiamazol a las pacientes embarazadas, pero pues, hay que ser juiciosos en eso. Se ha de brindar manejo inicial por un plazo de un mes y medio, o sea, 6 semanas, y posterior a ello vamos a brindar el manejo definitivo de acuerdo a la etiología. Si tenemos un paciente con bocio multinodular o un adenoma tóxico, se le va a ofrecer terapia con yodo 131 o con cirugía. Se puede hacer una tiroidectomía total en el caso de un bocio multinodular o una hemitiroidectomía en los pacientes que tienen un adenoma tóxico focalizado. El radioyodo se suele administrar a los pacientes que tienen un riesgo quirúrgico elevado o en pacientes ancianos. Y la cirugía, pues la vamos a ofrecer de primera opción cuando estamos ante un paciente que tiene clínica compresiva y sospecha de malignidad. Una clínica compresiva, por ejemplo, en los pacientes que tienen el signo de Pemberton, que es cuando tienen una rubicundez, tienen fascia botagada al elevar los miembros superiores, o sea, al elevar sus brazos, que eso nos habla de una clínica compresiva. Entonces ya tenemos el primer abordaje que vamos a dar. O sea, le damos el manejo por 6 semanas, tratamos de estabilizar a ese paciente y ya después se brinda o el yodo radioactivo, que básicamente lo que hace es terminar con el tejido tiroideo hiperfuncionante o la tiroidectomía o hemitiroidectomía para quitar ese tejido que nos está generando la clínica de hipermetabolismo del hipertiroidismo. La enfermedad de Graves va a ser un tema que se maneja un poquillo aparte, porque se puede dar una posible curación tras la administración de antitiroideos tras unos 12 a unos 18 meses. En el contexto de que tengamos una paciente que tenga hipertiroidismo y se le detecta de primera vez en el embarazo, se le va a brindar manejo con propiltiuracilo en primera instancia en el primer trimestre, ya que el tiamazol o el metimazol pueden generar aplasia cutis en el feto en el primer trimestre. Ya después se puede brindar metimazol en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo. Recuerden que el tiamazol, que el propiltiuracilo es hepatotóxico, entonces es un poquillo mayor el riesgo de hepatotoxicidad con propiltiuracilo en comparación con metimazol, por lo cual se da esa sugerencia de brindar solo en el primer trimestre propiltiuracilo para evitar la afectación de aplasia cutis en el feto y posteriormente vamos a dar manejo con metimazol en el segundo y en el tercer trimestre. Aunque también se puede dar un manejo radical quirúrgico con una tiroidectomía en el segundo trimestre. En el resto de los pacientes,
Se puede ofrecer también un manejo quirúrgico, ya sea en aquellos que tengan refractariedad a tratamiento médico farmacológico, es decir, tuvo sí bien una curación, por decirlo de esa manera, después de un manejo de un año, pero hay una reincidencia de la patología de la enfermedad de Graves, y así en dos o tres ocasiones, entonces es un paciente candidato a cirugía. En otros pacientes, por ejemplo, con bocio grande o con síntomas compresivos, o en aquellos que tengan oftalmopatía tiroidea que va de moderada a grave, también se puede ofrecer la, la tiroidectomía, o en aquellos en los que tenemos sospecha de malignidad, por ejemplo, cuando estamos en contexto de un paciente con hipertiroidismo, se hace la gamografía y resulta que tiene, en lugar de un nódulo caliente que nos habla de benignidad, va a tener un nódulo frío. Esos nos van a hablar de posible malignidad y son aquellos nódulos a los cuales sí vale completamente la pena realizar una, pues en primer lugar, un seguimiento con un ultrasonido tiroideo para de ahí clasificarlo por T-RADS y después de que lo clasificamos por T-RADS, vamos a valorar si ese paciente a partir de un T-RADS 3 se le va a brindar una biopsia de tiroides y con lo cual ya vamos a clasificar por Bethesda. Pero eso va a ser un tema del cual sí vamos a hablar próximamente, el cáncer tiroideo y cómo abordarlo. El día de hoy ya terminamos de abordar las patologías más importantes de hipertiroidismo y su tratamiento. Y pues nada, hasta el día de hoy, pues me despido con un gran saludo. Si tienen alguna duda o comentario, recuerden, pueden dejarlo en la caja de comentarios. Y pues yo me despido hasta aquí. Chao, chao.